Ojo, ¿no? Porque hay una clase pendiente. Yo la traspapelé por allí, no se la envié a Litzy, nuestra clase anterior, no está subida a YouTube. Yo le envié otra porque me confundí con la clase de planeación de semiescolarizada. Pero no se preocupen, yo la edito el día de hoy, pase rápido, se la mando a Litzy, o sea que para el día de hoy vamos a tener 2 clases. Lo interesante es que grabándola, ustedes pueden verla con tiempo, pueden verla el fin de semana, la ven poco a poco, parte por parte, y la cuestión está aquí, que es un punto de recuperación de la información para profundizar o refrendar algunas cosas. Y ustedes, ojo, ¿no? Pueden tomar algún concepto o punto de interés e investigarlo, que esa es la parte más importante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Miren, me equivoco. La parte más importante es la unidad de todos los componentes, ¿no? Por supuesto, la presencia del maestro, su planeación, la forma como va dirigida hacia sus metas, la estrategia, todo forma parte de una unidad. Ahora, es muy interesante, es muy importante, yo pienso que es casi iniciático cuando un alumno comienza a tomar las riendas de su propia formación y empieza a investigar. Hay una cuestión allí, ¿sí?, que se parece mucho a la libertad. Cuando el alumno comienza a tener, ojo aquí, porque no es que vaya como el Borras buscando a ver qué se encuentra. No. El interés se suscita de manera racional pues, cuando hay una serie de conceptos que comienzan a radicar como preocupación en la mente del alumno. Ya cuando tú tienes una serie de preocupaciones y tienes un abanico de conceptos que es de tu interés explorar, investigar, comienza una etapa de mayor independencia que abre la puerta a un candado maestro que se parece mucho a descubrir que puedes aprender. Y entonces empiezas a preparar, ¿sí?, tu propio camino con los momentos eureka, que es como le dice Lev Seminovich Vygotsky a esta cuestión. Cuando dos conceptos se encuentran en la mente y revelan sus significados, cuando revelan su riqueza semántica, pues cuando revelan sus relaciones, ¿de acuerdo? Y entonces en la mente del alumno comienza a ver lo que se llama, un asunto muy complejo de definir, comprensión. Cuando los alumnos dan ese salto cuántico de recibir información a verse sorprendidos en el sentido, cuando algo revela su significado íntimo y se concatena con otros temas, con otras problemáticas, con otros autores, otros libros, y entonces ves el telar del conocimiento interconectándose hacia arriba en complejidad y hacia todos sus costados en la extensión infinita del conocimiento humano. Entonces el alumno comienza a hacer sus propias exploraciones, sus inquisiciones. Ese alumno ha cobrado conciencia y su libertad se ve multiplicada. Por eso yo creo que grabar y que ustedes revisiten los videos y vean la comunicación que hay entre uno y otro, la continuidad del hilo conductor, es importante, pero no más importante que cuando ustedes trazan un corte transversal ya con un interés particular. A mí, por ejemplo, me ha parecido una y otra vez destacable el concepto de literacidad, que es un concepto al que se le ha dado mucho peso en las reformas más actuales, en el caso mexicano. Yo creo que es un concepto que vale la pena estudiar, que es un concepto que vale la pena tener en cuenta e investigarlo, ¿sí? Porque la literacidad se parece mucho a lo que les he comentado. La literacidad es desarrollar al máximo la competencia lectora de un niño.
Me refiero a que se hace un usuario ágil, versado en el manejo de los contenidos de los textos. Ojo, los libros y muchas formas de texto. Aprende las distintas categorías, las clasifica y sabe cuál es la naturaleza del texto literario, del texto de divulgación, de un texto analítico, de un ensayo o de un artículo periodístico, de una investigación a profundidad, de una crítica literaria. Y entonces el niño, el joven, el adulto, ¿sí?, se hace un usuario pleno de lo textual. Y una de las cosas que aparece en primer plano cuando tú eres un usuario competente de lo textual es que sabes interconectar más allá del libro físico, sabes interconectar el mundo del texto como una preocupación intelectual, como una preocupación genuina y comunicas un texto con otro, comunicas un documental, comunicas artículos y por supuesto, ojo, la riqueza de las riquezas, articulas en un plano teórico las discusiones de distintos autores, de distintos enfoques. Ojo porque esto es algo inaugural, es algo importantísimo. Cuando te das cuenta que las palabras que tú has leído tienen un enfoque rector, que las cosas que se dicen tienen validez porque se inscriben en un enfoque teórico. O sea que hay una serie de principios de los cuales se parte y que tiene una coherencia lógica con respecto al acopio de la información, la forma como se conceptualiza y se aborda el problema. Es la forma como se encuadra el mundo desde un punto de vista intelectual. Pasa mucho tiempo para que esto suceda. No creo que sea cuestión de tiempo, yo creo que es cuestión de práctica. La escuela mexicana no nos ha enseñado a pensar así. La escuela mexicana nos ha enseñado a repetir, y no digo que sea poca cosa, ¿eh? No he dicho que sea poca cosa, porque rápido uno pasa de la familiaridad al desprecio y no es por ahí el asunto. No, porque antes de que tú eleves tu propio vuelo, tienes que repetir mucho. Se vale repetir. No hay otra manera de aprender. Se tiene que imitar, se tiene que seguir los pasos de otros. Se tiene que repetir en términos muy llanos, se tiene que ser muy mecánico. La parte ritual de la escuela no se puede abandonar. Ahorita vamos a platicar un poco más a profundidad de esa cuestión. O sea, no se puede pensar que esto es algo repentino. No, es un proceso. Y lo que sucede es que la práctica del maestro tiene que estar organizada, enfocada, para que ese descubrimiento se suscite en el aula. Pero no puede hacerlo un maestro ignorante. No. Un maestro ignorante no puede organizar esto. Es una pretensión inaudita. No. Es pedirle un acto heroico. No está dotado. El maestro tiene que tener un acervo, el maestro tiene que tener conocimientos y el maestro tiene que tener ambiciones. Estas tres cosas se tienen que juntar. Ojo, por eso les digo, no hay un momento más importante. No, es la unidad. Y esto me permite incluir la formación del magisterio. La formación del magisterio es una pieza clave, ¿no? Ahora, ¿cómo llegamos nosotros desde la formación del magisterio, pasando por sus conocimientos, sus técnicas, sus estrategias, el manejo curricular y la planeación y la ejecución del aula? Esto es un sistema. O sea, lo que nosotros llamamos sistema educativo mexicano. Cada uno de estos momentos, desde la formación del maestro,
la selección de contenidos, la propia institucionalidad de la escuela y la práctica real que sucede en el aula. Esta etnografía del aula, yo sé que ustedes me entienden perfectamente bien, ya han avanzado en los cursos de la Facultad de Educación y saben lo que quiero decir con esta etnografía del aula, ¿no? Es lo que realmente sucede, lo que hacemos juntos, maestros y alumnos. Y entonces en esta etnografía, ¿sí? También hay un momento inaugural muy importante que es hacer, no soltar a los alumnos, no ser un negligente y esperar a que ellos lo hagan, no. Preparar momento a momento para que este evento de encontrar el propio camino, que es una preocupación intelectual, suceda. Yo pienso que es uno de los milagros que cumplen los libros, la lectura de libros. Cuando te das cuenta cómo están estructurados y empiezas a darte cuenta que hay una persona real que haciendo una investigación, haciendo acopio de información, va organizando, ¿qué creen? Dudas, preguntas, cuestiones. Los libros son eso, son cuestiones, son preocupaciones que los autores tratan de ir subsanando poco a poco. Todo libro es un estado de la cuestión. Por eso, en términos del conocimiento humano, suman un pequeño estrato, pero está interconectado con el mundo del libro, con esa gran biblioteca que soñaba Borges. Todos los libros, todos los artículos, todo el lenguaje se encuentra interconectado y es un cuerpo compacto que semeja a la realidad social. Nosotros por eso podemos caer en la tentación de creer que la realidad de hecho es lenguaje, cuando en realidad hay un pensamiento previo al lenguaje y en realidad hay una realidad independiente del lenguaje. Pero somos tan dependientes, estamos tan subsumidos en esta realidad semántica estructurada que podemos sentirnos tentados, ¿no? O sea, si hacemos la salvedad, estamos autorizados a decir que es lenguaje, que es información organizada, que es información que organiza la propia vida, que le da estructura. Ojo, ¿no? Para que vean la importancia de lo que hacemos en la escuela. Nosotros vamos dándole a los muchachos, a los niños, a los jóvenes, las herramientas básicas para estructurar su mundo con sentido. ¿Con qué clase de sentido? Pues con el conocimiento que consideramos legítimo de una sociedad moderna. Con el conocimiento que les va a proveer las herramientas para participar activamente en una sociedad que demanda un paquete, ¿sí? Un utilaje de capacidades y de conocimientos. Por eso la escuela tiene que estar plenamente inscrita en su realidad. Tiene que dar resultados en ese sentido. No hay que perder de vista ese punto realista, ¿no? Aunque de repente parezca obvio y vulgar. La escuela es una institución social. Bien, si nosotros pasamos a la planeación, nos vamos a dar cuenta que la planeación también es un campo problemático en el que predominan distintos enfoques. Hay un enfoque que yo llamo pobre, pero no necesariamente es ni inadecuado, ni reprobable, ni algo que se pueda prescindir. Pues yo llamo programación. Eso es un concepto muy básico, es como una caja de herramientas comunes, como las que tú puedes ver en cualquier taller no especializado. Creo que el símil sirve, no sé si basta, pero sirve para entender que cuando tú vas avanzando en una planeación que te permite proyectar
a largo plazo, que te permite conectar el largo plazo con el corto plazo y que te permite diseñar institucionalmente una actividad, pues estás hablando de una planeación de una magnitud y de una especialización diferente al de una programación. Que dices, el lunes tengo que ver el tema, el ciclo del agua. Y tengo que ver el sistema solar. Y también tengo que ver la convivencia. Y punto. Y entonces tú das por sentado cómo lo vas a organizar. Esa es la planeación, no entra en la programación. Tú programas punteando los conceptos y los temas. Ahorita vamos a ver un ejemplo. A mí me parece que es perder la oportunidad de hacer de la planeación un instrumento, ojo, ya no herramienta, un instrumento más fino, más acabado, que te da la posibilidad de intervenir quirúrgicamente en ciertos procesos, avanzando de la programación hacia la planeación, describiendo procesos, o sea, resolviendo la pregunta, ¿cómo lo voy a hacer? Es una parte importante que hace de la planeación una caja de herramientas más especializada y al maestro le otorga un mayor control. Ojo, porque todo esto se trata de control. Todo esto se trata de visualizar un proceso, de adelantarte ese proceso y de concebirte a ti mismo como un agente activo que va dirigiendo, ¿sí? Que va incidiendo en la dirección, en el curso de los acontecimientos educativos. Yo les he dicho que el proceso de enseñanza y aprendizaje se dice de otra manera, hablando de problemas de aprendizaje. Tú no puedes omitir eso. Cada temática influye de una manera específica con un ángulo muy particular en el desarrollo de la persona, en el desarrollo intelectual del niño. O sea, desarrolla dimensiones muy particulares de la mente. Es muy obvio cuando pones dos materias distantes temáticamente. Es obvio que cuando tú hablas de convivencia con los niños o con los jóvenes, estás influyendo de una manera muy poderosa en sus principios y valores. Tú estás incidiendo en una cuestión que es la empatía, en el principio de la norma, en el principio de la coexistencia con los demás, en el respeto, en esta cuestión moral que implica vivir junto con otros, con intereses diversos. Esta sensibilidad empática, esta capacidad de coexistir, influye en una dimensión muy particular de la mente del niño. Y cuando tú hablas de la racionalidad, de la lógica matemática, de la jerarquía abstracta de los números y sus relaciones tan regulares, estás influyendo en una parte poderosa de la mente que tiene que ver con la lógica, con la forma como se interconectan formalmente estos signos. Y yo no podría poner en un rango de importancia las matemáticas y a la ética. Sería un poco absurdo. Los matemáticos lo han intentado, ¿eh? Los matemáticos lo han intentado. A mí me parece una necedad. Es una necedad. La cuestión está en que influyen campos de la mente diferentes y confluyen en la complejidad de la vida de la persona. Fin de la discusión. Entonces, tú tienes que planear una actividad en torno a la matemática y tienes que entender que influye de un modo particular y que no puede ser abordada, ¿sí?
si no responden a su naturaleza. Y entonces tú llevas un mayor control si comprendes la naturaleza del conocimiento matemático. ¿Cómo lograrlo? La pregunta incomoda, incomoda, porque hay una bibliografía enorme, enorme sobre conocimiento matemático y su enseñanza. Estrategias, técnicas, enfoques, modos de abordar por edad, por cada uno de los problemas. O sea, las matemáticas han sido ampliamente estudiadas en su dimensión didáctica. El maestro tiene que abordar esta cuestión. O sea, les digo, el proceso de enseñanza-aprendizaje conecta muchas dimensiones. Es el conocimiento, pero es también la dimensión comunicativa y es la dimensión didáctica. Todo como parte de un problema pedagógico. Tú tienes que aprender técnicas. Tú tienes que aventarte un clavado a las estrategias y tienes que también ser un explorador con mucho carácter sobre los estudios que han emprendido otros maestros y especialistas en la materia. A mí me interesa la historia. Yo hice una tesis respecto a un método, a un modelo de enseñanza conceptual, caracterizado por el manejo de las teorías y las categorías, preocupado siempre por explicar a los niños qué hace el historiador cuando hace historia. ¿Qué hace el matemático cuando hace matemáticas? ¿Qué hace el biólogo cuando hace biología? Y enseñarle a los niños un poco los métodos que se emplean en el plano de la ciencia para hacer conocimiento. Los niños no están impedidos para entenderlo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo generamos conocimiento los seres humanos? Si no, podemos echarlos a una cárcel mental, haciéndoles creer que los genios son los que hacen el conocimiento. No, no son genios. Es gente versada, es gente iniciada, es gente que conoce los métodos, que ha leído muchísimo, pero es gente común. Lo que hace el conocimiento es el proceso colectivo de búsqueda. Son las instituciones, son los departamentos, son las revistas, es la colaboración social. Por eso digo, el conocimiento no es propiedad de la persona, del individuo. No es algo al que le puedas poner un etiquetado y apropiártelo. ¿Cómo te puedes apropiar las notas musicales? ¿Quién inventó la cuerda de las guitarras? ¿Quién inventó las melodías? Pues parte del proceso social, del disfrute y la creación artística. Es un bien colectivo, pues el conocimiento igual. Es un proceso de colaboración, de discusión, de indagación, de contrastar ideas y de ponerla en depósitos, en dispositivos que sustituyen, que suplantan la memoria individual incesantemente. La suplantan por dispositivos de memoria colectiva, en museos, bibliotecas, dispositivos USB, en la computadora, la nube, etcétera, etcétera. Es uno de los grandes inconvenientes que tiene la cultura humana, que la historia destruye, que la historia desvanece, es una destructora incesante de lo creado. Es lo más cercano a ese concepto pobre de la historia que concibe la historia como el pasado. La historia crea y se prolonga hasta el futuro. Y la historia es potencia, está en el presente, pero es destructiva. Es el pasado. Y entonces el maestro tiene que conocer cómo se crea el conocimiento, cómo incide en la mente del alumno y cómo trabajar todos estos elementos con ese alumno, con aquel alumno, con aquella alumna que tiene problemas, que tiene dificultades.
Entonces el trabajo del maestro tiene que estar volcado en una planeación estratégica muy ambiciosa, que describa continuamente a su grupo, que describa la materia, que describa los conceptos, que trace estrategias didácticas y que juegue con ellas. Pero ojo, necesita algo más. Necesita profundizar en la mente, en la forma como se organiza la mente de sus alumnos. Tiene que tener conocimiento de psicología aplicada a la pedagogía, ¿no? No es psicología clínica. No es psicología a la manera de Freud. No. Yo no concuerdo con esos planteamientos. Es psicología, pero abocada a esta cuestión, ¿no? El aprendizaje. Es psicología educativa. ¿Y dónde está la psicología educativa? Otra pregunta que deja un poco mudo, que te hace temblar, te hace dudar de la fuerza de gravedad. Es una ciudad entera hecha de puro conocimiento psicológico, abocado a los procesos de aprendizaje. Es todo un campo de conocimiento enorme. Y entonces hay que buscar, hay que conocer, hay que leer. Hay que leer. Tienes que ser un lector voraz. Y ojo, no hemos dejado de tocar con nuestro pie de pivote el problema de la planeación. Porque la planeación puede ser un simple instrumento que te permite visualizar los contenidos que vas a ver el lunes rápidamente. ¿Es válido? Hay que hacerlo. Y después puede ser el arco y la cuerda con la que tú dispares más lejos, a ambiciones más caras. Dices, ¿cómo estos contenidos, y esto ya lo he mencionado, creo que vale la pena repetirlo, cómo estos contenidos me dan la oportunidad a mí de desarrollar un poco las capacidades analíticas de mis alumnos? Ah, caray, ¿qué es el análisis? No hay que dar por sentado que sabemos los conceptos. El análisis es un método. La crítica es un método. Entonces nosotros tenemos que revisar a estas alturas cuáles son los pendientes que tenemos con el conocimiento. ¿Cuáles son mis pendientes con el conocimiento? Ustedes, ¿cuáles son los pendientes que tienen con el conocimiento? Entonces se van a dar cuenta que los contenidos del currículum, y aquí me siento un poco incómodo porque la palabra, no me asiste la palabra para definir esta cuestión. Es un pretexto. Y digo, caray, bueno, lo que pasa es que culturalmente para nosotros un pretexto es una mentira. Dice, está poniendo pretextos. Cuando en otras latitudes un pretexto es una razón. Es una razón. Es cuando tú explicas una circunstancia que es dependiente de. Si tú vas a tomar ese contenido, vas a decir, a ver, vamos a ver aritmética, pero a mí me va a dar la oportunidad de explicar cómo se ha ido estableciendo estas fórmulas elementales de la secuencia, de la suma y la resta. Les tengo que explicar a los niños la lógica subyacente a la suma, la resta, la multiplicación, la división, la raíz cuadrada, el múltiplo. Tengo que explicarles cómo se agrupan las unidades. Para que los niños levanten el velo de algo tan obvio y piensen cómo se articulan, cuáles son los componentes y cómo paso a paso se van expresando estas fórmulas.
O sea, que analicen. Cuando tú tomas un cuerpo, un fenómeno, y empiezas a segmentar cada uno de sus elementos componentes, cuando descompones cada una de estas unidades componentes del todo, estás analizando. Entonces, le estás enseñando una modalidad, una forma de usar la mente para pensar el mundo. Es un método. Descartes, ¿sí?, lo describe, pero no lo inventó. Es un modo en que él enfocó su conocimiento. Este método geométrico, que así es como él le llamó, por una metáfora del orden, ¿sí?, viene acompañado de un sinfín de métodos que nos han permitido ir integrando una imagen de la realidad como algo que tiene una constancia, una regularidad, que es susceptible de comprender, de aprender, de dominar. Ojo, porque son los paradigmas intelectuales que guían nuestra actuación cotidiana como especie. Como especie. Cuando analizamos la composición mineral de la tierra, cuando analizamos la composición química del aire, cuando analizamos la forma como se integra en un ecosistema, estamos analizando. Pero sabemos que hay un desorden fundamental, más allá de las capacidades que tenemos nosotros de domeñar, de reducir el universo a nuestros esquemas de pensamiento. Sabemos que el desorden, el azar existe, que a nivel cuántico no tiene valor esta regularidad que nosotros planteamos, porque todas las leyes se tuercen, actúan con una arbitrariedad o con una regularidad que todavía no comprendemos. Estos esquemas, estos encuadres del mundo, pues son el conocimiento cómo se ha ido consagrando históricamente y cómo ha ido volcándose en la escuela. Hay que conocerlos y conocerlos muy bien. Nosotros tenemos que tener un conocimiento enciclopédico. Ojo, ¿no? Porque es otra de las características que se le ha criticado al tradicionalismo, que es enciclopédico. Y criticando el enciclopedismo, ya no sabemos nada. O muy poco, pues. No, tenemos que recuperar el ánimo enciclopédico. Tenemos que saber la tabla periódica, tenemos que saber todas estas minucias que conforman la célula humana, cómo funciona nuestro cuerpo, sistema por sistema. Tenemos que ser muy ambiciosos para tener un discurso rico y hacer un uso de una porción, pero bien dominada. Porque el alumno se da cuenta que no sabes. Si una sensibilidad tiene desarrollada el alumno, desde los más chiquititos hasta los más grandes, es cuando su maestro simula, miente, no sabe. Entonces tú tienes que tener una prosapia, una riqueza, ¿sí?, una fortuna de conocimientos que hay que ir acrecentando y que están bien sólidos, bien cimentados. Y en la planeación tiene que pensar cómo comunicar esto. ¿Cómo decirlo? Sí, hay gente que sabe mucho, pero no puede decir 3 palabras. Ojo, en la transmisión del conocimiento. Esta parte comunicativa es muy importante, pero no es suficiente. Ahí entra esta labor particular, peculiar, sui generis, que van a desarrollar ustedes. Enseñar. O sea, cómo estos contenidos van a radicar y van a detonar esos momentos eurecas
en la mente de nuestros estudiantes. O sea, cómo se van a ir interconectando en el manto semántico que conforma la conciencia del alumno. Cómo nosotros vamos a ir ordenando categorialmente en el interior de la mente de un alumno los conceptos que estamos revisando en el aula. No es un traslado fácil. No es como que yo les estoy enseñando ahorita hablando por Zoom y ustedes están recibiendo el cáliz, ¿no? A la siguiente sesión de Zoom yo le quito el micrófono al maestro y ya soy el maestro Luis. No, porque en la orografía de la mente, la diversidad de la mente, nosotros tenemos que ir impactando en el orden y establecer categorialmente estos encuentros entre los conceptos para que el contenido se organice y le dé sentido a la forma como observa, a la forma como se expresa, a la forma como entiende la realidad el alumno. Y por eso se necesita un trabajo organizado y, ojo, muy machacón, mecánico, sistemático, repetitivo, que apueste a la memoria. Otra vez elementos que cuestionamos mucho de la educación tradicional. Y no estoy diciendo que la educación tradicional sea la panacea, no, de ninguna manera. No, de ninguna manera. Pero ¿cuál es el problema de la memoria? ¿Cómo vas a pasar a la comprensión sin pasar antes por la memoria? La memorización es un proceso intelectual. ¿Por qué descartarlo? ¿Por qué desecharlo? ¿Cómo enriquecer la memoria y fortalecerla? Eso es lo que debería ser nuestra preocupación. Ojo, ¿no? Vamos a hacer un corte. Los invito de nuevo, ¿sí? Vamos a hacer un corte porque se acaba el tiempo, pero vamos a volver con la siguiente parte de nuestra sesión. Ahorita los espero. Les dije que quería presentarles un ejemplo de esta programación. No sin antes insistirles, ¿no? Que por supuesto que es válido. Yo creo que he sido más duro en otras sesiones hablando de la programación. Pero sí es importante entender que es un concepto pobre. No creo que sea una palabra muy fuerte, ¿no? Para describir a la programación de temas. Creo que te permite poner en el respirador, en el escritorio, visualizar los temas como se vienen por el calendario. Me parece que mínima racionalidad, mínimo orden, tienes que saber lo que viene el lunes, ¿no? Claro que tú haces una programación, una planeación, y tú tienes una estrategia a largo plazo, y entonces vas perdiendo de vista el corto plazo. Es un problema de la óptica muy obvio, ¿no? Vas viendo lejos, entonces te tropiezas con una piedra acá que tienes en el pie y que has perdido de vista. Valga la metáfora para entender que la programación en el corto plazo es estratégica y muy válida, pero no basta. Entonces debemos de entender, porque la vemos con mucha frecuencia, reemplazando a la planeación, que es un instrumento de muy corto alcance. ¿De acuerdo? Yo les presento un ejemplo, porque aunque no lo crean, me voy a quedar rapidito sin batería si no imprimo un poco de mayor velocidad. Le voy a compartir este documento para tener un ejemplo de lo que hemos comentado. Ojo, porque en el problema general de la planeación no me parece que sea
lo suficientemente reiterativo si les comento que es un instrumento para armar, que es un instrumento práctico en ese sentido, y que ustedes tienen que entender que pueden rediseñarlo, que pueden reestructurarlo, y que de hecho cada escuela, cada nivel tiene su propia planeación. Es un modelo que a ustedes les permite entender algunos elementos generales, pero cuando vayan a presentarse a una institución escolar a trabajar, se van a dar cuenta que tiene otros ingredientes. El aprendizaje esperado va a estar allí, ¿no? Sin duda. Es una noción que nosotros ya nos hemos familiarizado con ella y que significa que en el proceso de la actividad nosotros vamos a ir poniendo énfasis como un proceso, como una noción más general a alcanzar en el proceso de la actividad. El aprendizaje esperado en este ejemplo que les pongo es la comprensión lectora. Es un concepto muy complejo. Ojo, si les interesa, como les he dicho que debería interesarles algún concepto, pues les deseo mucha suerte. Es un problema muy complejo. Les di algunas pinceladas ahorita, pero estoy lejos de haber agotado el asunto de la comprensión. Pero sin duda pasa por interconectar algunos conceptos familiarizados semánticamente para describir una realidad y aprenderla. Aprenderla es sujetarla, ¿no? Abarcarla con la mente. Yo pienso que uno de los temas más complejos de la psicología, la comprensión en general, tanto como el del problema psicológico de la personalidad. Es un tema muy interesante. Dice el aprendizaje esperado, comprensión lectora y redacción de distintos textos con su propia capacidad. O sea, comprensión lectora, comprender cuando tú haces una lectura de un artículo o de un texto cualquiera, tomar su sentido íntimo, comprender los conceptos básicos que lo estructuran, que le dan su cuerpo, poder expresarlo con tus propias palabras y redactar. A partir de este texto que has leído, que has comprendido, redactar tus impresiones, tu punto de vista. Es básico, ¿eh? Es básico. Si nosotros tenemos que enriquecer algo en el proceso de aprendizaje, es el punto de vista del propio alumno, de los propios niños. El punto de vista es un concepto filosófico muy complejo también, ¿no? Bien, las fechas, no quiero ser muy obvio, pero hay que encuadrarlo temporalmente. Enfoque, práctica social del lenguaje, humanista. Se hace un propósito allí el maestro de encuadrar desde el punto de vista humanista el problema del lenguaje, de esta dimensión comunicativa, pragmática, psicológica, semántica del lenguaje. O sea, la forma como se estructura sus contenidos y la forma que empleamos el lenguaje. Vista de manera integral, vista de manera humanista. No voy a entrar aquí a describir la filosofía humanista, ¿no? Es un paradigma que creo que está ganando adeptos, que poco a poco se está imponiendo, que hay que estudiar muy bien. ¿Qué significa el humanismo en términos de las preocupaciones educativas? Y vamos a encontrar una enorme cantidad de material. Si les interesa la visión humanista aplicada a la escuela. Materia Español 3. Propósitos de nivel de estudios. Lo que dice el material. Porque les digo, cada libro con sus editoriales
tiene anejo, la acompaña una planeación con sus objetivos. Entonces, se trata de reducirnos a la programación, a programar nuestros contenidos para el lunes siguiente. Ahí están los contenidos. Lo importante es cómo sacas esos contenidos, estos conceptos, y le das un uso instrumental para desarrollar la mente de tus alumnos. Dice, emplear un lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender. Ojo, ojo, porque si una meta general persigue la educación, es desarrollar la conciencia metalingüística. Yo sé perfectamente bien que saben qué quiero decir con esto de metalingüística, una conciencia metalingüística, porque conforme han pasado los años, ustedes se han encontrado una y otra vez con el problema del desarrollo de la conciencia metalingüística. Y tiene que ver, en pocas palabras, con esta cuestión que está aquí. O sea, desarrollar una serie de actividades que nos permitan reflexionar junto con nuestros alumnos cómo el lenguaje nos permite comunicarnos y cómo el lenguaje se usa estratégicamente para ordenar las ideas y aprender. Cuando el niño visualiza esto, cuando el niño hace conciencia de su propio lenguaje como la herramienta clave para desarrollar su conocimiento, o sea, cómo usarlo para hacer tablas, cómo usar el lenguaje para hacer listas, cómo usar el lenguaje para hacer cuadros sinópticos y decirle, hey, tú puedes desarrollar tus propias estrategias con juegos de palabras, sopas de letras, con glosarios, con acordeones, para ir recuperando esta información fácilmente e ir dándole sentido. Y entonces el lenguaje no solamente te sirve para comunicarte en el día a día. Esta dimensión pragmática es importantísima y la dominamos muy rápidamente los seres humanos. Lo que no dominamos tan rápidamente es su uso estratégico para aprender. Y entonces le enseñas al niño cómo el lenguaje, usándolo por medio de una serie de estrategias consagradas, puede organizar aspectos fundamentales como conceptos claves, por ejemplo, para recuperarlos. Y entonces el lenguaje se puede usar como un instrumento para aprender. El niño está pensando el lenguaje y esta dimensión estrategia, me he confundido. Esta dimensión estratégica que le permite ordenar su propio pensamiento. Y eso es parte esencial de lo que se conoce como metalingüística y forma la pieza esencial de la metacognición. Ojo, ¿no? Vamos a recuperar esto más adelante. Dice, 2, identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas. Yo insisto, una pieza clave de todo el proceso educativo es desarrollar la metacognición. ¿Sí? O sea, le enseñamos al niño contenidos. Le enseñamos a los niños los colores primarios. Le enseñamos elementos básicos de la teoría del color. Le enseñamos a los niños qué es el color. Este fenómeno que experimentamos a través del iris, la córnea. Y tenemos que hacer de ese contenido un pretexto para pensar el pensamiento. Porque el color es una cualidad de las cosas, pero desde el punto de vista del ser humano. Es la refracción de la luz en la superficie de los objetos y la forma como las ondas de luz viajan y se proyectan dentro del ojo. O sea, es un problema eminentemente humano, el color.
Los animales ven de otra manera el mundo. Entonces tú, a través de este pretexto llamado el color, los colores primarios, ¿sí? Y más adelante la refracción de la luz, el prisma, etcétera, etcétera, otros problemas de óptica, lo que está haciendo es tomar el pretexto para pensar la forma como el pensamiento humano se representa la realidad circundante, perdón. Ando un poco torpe. Entonces, esta cuestión de que todos los planteamientos del conocimiento tienen que ver con la forma como nosotros operamos con nuestra mente, pues es humanismo puro. Es humanismo puro, muy acompañado de esta cuestión que se llama metacognición y metalingüística como una de sus propiedades. Tercer punto, analizar y procesar textos para obtener un mejor aprendizaje. Ojo, no es solamente leer, pasar los ojos por las letras e interpretarlos fonéticamente. Eso lo hacemos relativamente jóvenes, ¿sí? México ha superado mucho el nivel de analfabetismo en ese grado y entendido bajo ese concepto. La interpretación de la dimensión fonética del signo. Decodificamos muy bien. Bueno, no tan bien. Quiero decir, hay un porcentaje amplio de la población que decodifica. Lo que no podemos superar es esta parte de ser usuarios deliberados, voluntarios y pragmáticos del mundo textual. Ojo, porque es un dominio fundamental de las pruebas PISA. Dice, a ver, lees el libro, ¿qué has comprendido? Si el texto dijera esto de otra manera, ¿cómo podríamos entenderlo? Ahora, con esa información, ¿cómo se la comunicarías a alguien que no conoce el tema? Ahora, si tú se la comunicas junto con otros a una persona que es analfabeta, ¿cómo lo representarías con dibujos? O sea que el mundo del texto se problematiza, se volca sobre circunstancias reales y tratan de evaluar qué hace el niño con el texto para ver qué tan usuario, qué tan alfabetizado está el niño. Y el niño mexicano tiene malos resultados. Porque en esta dimensión del desarrollo de la metacognición, de la metalingüística, de la conciencia del lenguaje y su uso estratégico para aprender, el niño no ha avanzado. No ha cubierto, pues, plenamente su alfabetización. La persona alfabetizada sabe que piensa con palabras y sabe que las palabras le permiten enfocar de un modo particular el mundo, que si cambia las palabras, cambia el pensamiento, que cambiando el pensamiento, ¿sí?, puede encontrarse con otras perspectivas. Sabe que es un punto de vista el que él tiene. Hemos vuelto al concepto de punto de vista. Le dije que es un concepto filosófico complejo. Y bien, ¿qué es lo que pasa? Que entiendes que tu pensamiento está circunstanciado, es relativo, es parcial y que hay que enriquecerlo frotándolo con otros pensamientos, con otras ideas. ¿Qué creen? Con otras palabras, con otros conceptos. Por eso hay autores que cambian nuestro modo de ser y de estar en el mundo, cambian nuestra conciencia. Hay filosofías que verdaderamente suscitan revoluciones copernicanas en nuestra mente. ¿Y qué es lo que pasa? Porque hay una revolución copernicana cuando nosotros nos acercamos a una filosofía que plantea diametralmente las cosas. Nos encontramos con un vuelco, una revolución. Entonces sabemos que las palabras radican y le dan forma a la mente.
¿Cómo llevamos a los niños a ese plano? Pues por medio de una serie de decírselos, ¿no? No está de más decírselos y discutirlo con ellos. Me parece que es una cuestión que se encuentra más allá de su alcance pleno. Pero el niño puede filosofar sobre estas cuestiones. Hay una propuesta educativa filosófica basada en estas disertaciones, ¿sí? Hay que buscarla, meter la filosofía en la escuela, hacer de la escuela una actividad filosófica continua, desarrollar esta reflexión. Pero nosotros, con pretensiones más humildes, debemos de entender que esta forma directa puede no suscitar lo que nosotros esperamos. La educación, el desarrollo de la mente, el desarrollo de la conciencia es indirecta. Es un proceso oblicuo. Es un proceso que nosotros vamos alcanzando tocando otros derroteros. O sea, nosotros vamos desarrollando indirectamente la conciencia del niño a través de la actividad. Es lo que hace complejo el proceso educativo. Que nosotros podemos abordar directamente esta cuestión, pero ustedes no pueden decir, no, perdónenme, no lo creo. Que digan, perfecto, nos daría muchos resultados si yo hablara con los niños de 6 años como el maestro Luis habla con nosotros. Dirían, no, sería una locura. Puedes avanzar sobre ciertas reflexiones. El día de ayer yo fui testigo de cómo una niña discutía de arte con su maestra vía Zoom. Y le decía, mira, esta pintura que tú estás viendo, ¿es una foto o es una pintura? Y le mostró una pintura de Richard Estes. ¿Quién es Richard Estes? Un pintor maravilloso norteamericano. Yo los invito a conocerlo. Le presenta a sus niños de segundo año a Richard Estes y le presenta la pintura hiperrealista. Y algunos niños dijeron, no, pues es foto, ¿no? Cuando la maestra les reveló otra foto de cómo el pintor va retocando sus pinturas, se dan cuenta de que es pintura y entonces una niña dice, oh, pero eso no es arte. Y entonces la maestra le pregunta, ¿por qué piensas que no es arte? Entonces yo fui testigo de cómo el gusto estético y la valoración del arte puede suscitarse en los niños pequeños. Si nosotros hacemos un estudio de qué es lo que consideran los niños arte, pues te metes en la psicología del arte. Hay un libro de Vygotsky que se titula así, Psicología del Arte, y entras a un mundo maravilloso, ¿no? Te das dando cuenta que esta dimensión lúdica, onírica, estética del alumno es mucho, muy importante y suscita discusiones verdaderamente trascendentes, aún con los más pequeños. Todo esto sirva para entender que una discusión filosófica no es privativa de los adultos, ¿no? No obstante, la naturaleza del conocimiento y la enseñanza nos lleva a enfatizar esta cuestión que les señalaba hace un momento. El proceso es más bien indirecto, por medio de estrategias, actividades, por medio de un trabajo rutinario, en el buen sentido de la palabra, constante, ¿sí? Y hay que entender que nosotros vamos detonando otros procesos, que a través de esa actividad vamos detonando otras instancias, otras dimensiones. Por ejemplo, cuando trabajas con textos y lees y viene acompañado de una pequeña reflexión que el alumno tiene que escribir, pues vas detonando algo más que la simple escritura y la lectura. El análisis, la reflexión, el contraste de ideas, la exploración a través del lenguaje de los conceptos nodales.
vas desarrollando otras dimensiones de la mente y el maestro debiera ser muy consciente de que una actividad tiene un impacto no medible, no voy a decir inconmensurable, pero sí suspicaz en otras dimensiones y no se tiene un pleno control. Debería. Claro que si tú eres consciente de esta cuestión, de cómo la mente se articula de manera lúdica, de manera un tanto cuanto no por una lógica matemática, que hay una lógica más onírica. Entonces puedes o debes planear con mayor celo los trabajos y las actividades que vas a desarrollar. Una cosa son los contenidos y otra los procesos. Estamos tocando un terreno muy movedizo, ¿no? Estamos entrando a un terreno muy pantanoso. ¿Cuál es la relación entre los contenidos y los procesos? Sálvese quien pueda, ¿no? O sea, es un asunto muy complejo. La forma como los contenidos curriculares, los conceptos, lo que nosotros llamamos formalmente conocimiento, cómo suscitan, cómo se concretan en procesos mentales, es un asunto muy problemático, ¿no? Y muy interesante, que el maestro debería de comprender. Bien, eje 2, aprender a aprender. Ustedes saben que es uno de los cantos, las elegías que reza el método por competencias, esta estrategia, ¿no? No criticar muchas cuestiones a esta cacofonía, pero la cuestión está en que el niño, resumido, aprenda y tenga mayor control sobre sus propios procesos de aprendizaje, que emplee estratégicamente su lengua, su lenguaje para organizar, administrar, gestionar su conocimiento. No está de más. No está de más. Como teoría psicológica, pues es un absurdo, ¿no? Pero como estrategia pedagógica tiene validez. Hay que emplearla pragmáticamente, se los he dicho, ¿no? Porque la mente tiene muchas formas, muchos caminos para expandirse. Materia español 3, planeación de lectura y experiencias de ellas mismas, novelas e historias. Van a entrar sobre artículos, sobre textos narrativos, que son los textos que cuentan historias, con un antes, con un proceso, con un después, un desenlace. Campo de formación, lenguaje y comunicación. Sesión 1. Fíjense, ¿no? Porque todo esto se expresa rápidamente en el siguiente ejemplo. Sesión 1. Lunes 19 de octubre 2020. Horario 12:30 a 1:10. Plataforma. Secuencia didáctica. Aplicación de la enseñanza. Actividad guiada. Intercambio de experiencia lectora y temas de novela e historias y su redacción de comprensión. Práctica individual del niño. Realizar una encuesta de los tipos de lectura que les gustaría leer y por qué. Se va preparando la actividad. Se leen algunas historias seleccionadas. Los niños leen, comentan lo que han aprendido, lo que les gustó, lo que les molestó, qué comprendieron de la lectura. Y después hacen un pequeño texto, párrafo, 2 párrafos. ¿De qué trató? Y después, en un segundo momento, hablan sobre los textos que realmente les gustaría leer a lo largo de las sesiones futuras, ¿no? Se acaba la clase. Sesión 2.
martes 20 de octubre de 2020. Hora 1:20 a 2 p.m. Clase en plataforma. Aplicación de la enseñanza. Actividad guiada. Contenido a seguir. Intercambio de experiencia lectora y temas de novela e historias y su redacción de comprensión. Lo mismo. O sea, va a haber otro texto, se va a leer, quizá el maestro lee en voz alta y este quizá es muy importante, ¿eh? Quizá, porque tienes que reconstruir en tu mente las piezas que no están aquí en la planeación, cuando deberían de estar aquí en la planeación. El maestro lee, los alumnos le siguen en silencio, se designa un alumno, hay un lector por cada párrafo. Estas minucias, estos elementos deberían de estar en la planeación. Y después hay una redacción, hay un momento en el que los alumnos se toman el lápiz y el cuaderno y redactan. Práctica individual del niño, hacer una síntesis sobre una lectura que ellos escojan. Puede ser cuento o novela. Ojo, porque el tema síntesis es muy vasto, es muy complejo para un alumno. ¿Qué es una síntesis? ¿Cómo vas a abordar el problema? Elaborar una síntesis. ¿Qué es una síntesis? Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para elaborar una síntesis? Contenidos mínimos que debe tener una síntesis. Ejemplos de síntesis. Ojo, ¿no? Porque no le puedes pedir a los alumnos lo que tú no les has enseñado. Entonces, el problema síntesis vale para abordarlo en sí mismo, pero también abordarlo a lo largo de varias sesiones indirectamente en las actividades. Lo he tocado superficialmente, nosotros podemos encontrar muchas estrategias para aprender a sintetizar textos. Sesión 3, miércoles 21 de octubre de 2020, hora 9:40 a 10:20. Aplicación de la enseñanza, actividad guiada, contenido a seguir. Intercambio de experiencia lectora y temas de novela e historias y su redacción de comprensión. Ojo, porque aquí vamos averiguando, vamos cayendo en cuenta que hay un libro. Que hay un libro. O sea, que hay un libro de cabecera que los alumnos están leyendo, que los alumnos están leyendo grupalmente en la sesión, que se toman un tiempo de la clase, que dejan tareas de lectura, pueden avanzar algunas páginas y entonces vienen a la clase y es el eje que rige la actividad, la lectura de ese libro. Estas cuestiones deberían de estar expresadas aquí. Práctica individual del niño. Explicar los tipos de textos más esenciales para ellos. Los más esenciales. O sea, esta clasificación del mundo del texto que hemos hablado ya anteriormente, dicen, ¿cuáles te parecen los más importantes? Los de divulgación, los artículos periodísticos, los volantes de información, los libros de historia, las novelas, los textos narrativos, etcétera, etcétera. Obviamente se trata de una exploración que el maestro hace para medir, para tantear el conocimiento que tiene sobre las distintas modalidades de lo textual. Pero no lo dice. Debería de estar aquí en una planeación. Si se dan cuenta, se puntea algunos momentos de manera muy gruesa. Vamos a continuar. Sesión 4. Jueves 22 de octubre de 2020. Hora 10:50 a 11:30. Aplicación de la enseñanza. Actividad guiada. Contenido a seguir. Intercambio de experiencia lectora y temas de novela e historias y su redacción de comprensión. Práctica individual del niño. Identificar las características de distintos textos como cuento, fábula, leyenda y mito.
Si se dan cuenta, hay una secuencia. Esta secuencialidad va introduciendo en el mundo del texto las distintas categorías para clasificarlo y la naturaleza de cada uno. Y conforme nosotros vamos avanzando sobre la planeación, les voy a mandar estos documentos para que puedan revisarlos más detenidamente, se van a dar cuenta que hay una secuencialidad, que hay una lógica subyacente, pero falta, se extraña esta otra cuestión, que el maestro describa mejor la actividad. Quizá es una de las víctimas de Zoom, que dices, bueno, vamos a estar allí en la pantalla, yo les voy a decir, y entonces se resta un poco la interacción. Es una hipótesis, pero yo me arriesgo a pensar que es otra cosa, que es el uso de un recurso que se llama programación, que sustituye la riqueza, todos los elementos ricos que debe tener una planeación, que es describir el proceso, que es representar el proceso, que es adelantarte a estos elementos problemáticos y que tú describas con abundancia las circunstancias que tú vas a ir articulando deliberadamente, voluntariamente, para suscitar el conocimiento de tus alumnos. Porque aún con la pantalla de Zoom, tú puedes decir, haré una pausa, les daré un ejemplo de un artículo que leí que me pareció muy interesante respecto a las vacunas COVID. ¿Qué tipo de texto es este? Les voy a preguntar. Los alumnos que comenten que es un artículo de divulgación, les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que es un artículo de divulgación? Y entonces, con sus respuestas, voy a sumar al resto del grupo y le voy a decir, los elementos que debe de contener un artículo, de divulgación son estos. Y entonces con diapositiva vamos a enumerar así, punto por punto, y despejar las características que tiene un artículo de difusión. Claro, no está organizada la clase así. La secuencialidad van a verla ustedes una vez que revisen el documento, que lo tengan en sus manos, pero creo que la atención que les pongo es en el sentido de que las descripciones deben de ser más densas para la planeación. ¿Qué es lo que te da una planeación u otra? Es una pregunta interesante, que no tiene una respuesta fácil. Dice el maestro, pero esta programación le permite al maestro dar clases. Es práctica. Da guías mínimas, pero le permite solventar los problemas de una clase. ¿Por qué la otra? ¿Por qué la otra? ¿Por qué hacer descripciones y adelantarte y representar las aristas problemáticas que pueda tener una clase? ¿Por qué el maestro tendría que agotarse y cargarse más de trabajo? Es una buena pregunta. Vamos a hacer una pausa. Cuando vuelva, si la batería del teléfono me es suficiente, les voy a mostrar rápidamente la otra planeación. ¿De acuerdo? Rápido porque se me agota la batería. Ahorita nos vemos. Bueno, les muestro rápido el ejemplo de planeación que tengo aquí para contrastar. Yo no sé, no quiero caer tan fácilmente en la idea de que uno es mejor que otro. Voy a prescindir de momento de esta cuestión para darle todo su realce al contraste mismo. Nosotros leemos aquí, para el tercer grado de secundaria, la siguiente actividad.
Planeación interactiva de educación básica. Grado escolar, tercero, asignatura español, formalidades, información que vamos a encontrar en toda planeación. Tema, elaborar un ensayo sobre el tema de interés, sobre un tema de interés. Se escoge entre un abanico de temas, se seleccionan previamente y se ponen a la mano de los alumnos. Duración 50 minutos. Aprendizaje esperado. Conoce las características y función de los ensayos. Inicio. 12:10. Secuencia didáctica. Comentar a los alumnos que el producto final de las primeras 3 semanas consiste en la redacción de un ensayo sobre un tema de interés para su publicación. Desarrollo. 12:30. Iniciar la clase con las preguntas, ¿qué es un ensayo? Que se van a ir respondiendo, por supuesto, a lo largo de las sesiones. ¿Cuál es la función de un ensayo? ¿Qué tipo de ensayos conoce? 3. Motivar mediante lluvia de ideas que los alumnos expresen lo que conocen sobre el tema. Ahí hay una técnica, hay una estrategia, ¿sí? Lluvia de ideas, se le hacen cuestionamientos a los alumnos, se les invita a participar, el conocimiento previo se pone a la luz, a la consideración del grupo, enriquece el tema, etcétera, etcétera. 4. Elaborar en el pizarrón un primer esquema con los comentarios y complementarlo con la información proporcionada en las propuestas de MED. Ojo, porque obviamente aquí hay una consideración de una clase presencial que abona a pensar que la primera planeación donde se ponderan elementos de una programación pierde estos elementos, ¿no? Entonces, la falta de una clase presencial condiciona la planeación, me parece una obviedad. Pero les di ejemplo de que no necesariamente tiene que ser así. Las clases a distancia no tienen por qué condenarnos, ¿sí? No tienen por qué condenarnos. Y estas descripciones de actividades, estrategias, actividades concretas que van a ir articulando, que van a ir facilitando, que van a ir nutriendo nuestra clase, no deberían de faltar en una planeación. Punto 5. Solicitar que se organicen en 5 equipos y a cada uno de ellos asignar un MED con la finalidad de que elaboren un breve resumen. Es un artículo, un texto, mismo que expondrán al resto de los compañeros. Explicar, punto 6, que la expresión aparato erudito que se encuentra en el primer y quinto MED, que son los materiales, se refiere a que el texto del ensayo no explica los hechos de manera sistemática o nos explica los hechos de manera sistemática o cronológica. No explica los hechos de manera sistemática o cronológica, sino que el autor redacta de manera libre, con la finalidad de manifestar su punto de vista o idea sobre el tema desarrollado. Se va abordando la naturaleza del ensayo, ¿no? Mediante una característica que es la exposición libre de las ideas del autor y no siguiendo una secuencia temporal como haría un texto narrativo. Ojo. 7. Pedir que la información expuesta sea muy puntual porque la finalidad es unificar criterios sobre este tema y plasmarlos en el esquema del pizarrón. Solicitar que copien el esquema en sus cuadernos a manera de apunte de la clase. Para empezar, así ya rápido, la planeación esta es muy ambiciosa en detalles, muy rica en las estrategias, en la forma como se va a ir articulando, en la forma como los alumnos van a ir participando, y entonces el maestro es más dueño del proceso. El maestro busca con una mayor riqueza de recursos esta interacción con los alumnos e ir dotándolos de
muchos conceptos en torno a el tema que se está abordando. El maestro, creo que es la noción clave aquí, tiene mayor dominio del proceso. Como se lo ha descrito también, como se lo ha descrito con tanto detalle, como ha robustecido el texto, hablando de preguntas, la forma como van a participar los alumnos, la forma como la actividad va a tener una serie de momentos que van a ir abordando punto a punto las características que debe cubrir un ensayo. El maestro, cuando se vea ante un momento que no fue considerado en la planeación, va a poder poner esa circunstancia inesperada en función de sus propósitos pedagógicos. El maestro tiene un mayor dominio de la actividad. Por eso es importante hacer una planeación que sea más rica en detalles, que sea una descripción más profunda. Vamos a continuar. Dice, cierre. Motivar que en plenaria comenten sobre qué es el ensayo y su importancia en la vida cultural y literaria de las sociedades modernas. Seguramente hay unas clases previas, seguramente hay actividades o lecturas previas, porque la maestra o el maestro hace alusión a ciertos conocimientos que ya posee el alumno. Seguramente ya es una actividad madura en ese sentido. Nosotros la tomamos en medio de, y por eso hay como cierta solvencia, cierta seguridad de trabajar con elementos ya a la mano de los alumnos. Pero esto no oculta el hecho de que el maestro describe con mucha ambición, con mayor riqueza, las circunstancias por las que va a pasar la clase. Y esto es muy importante. Ojo, porque los elementos espontáneos van a ser mejor aprovechados en una planeación de esta naturaleza que en una planeación que solamente ha punteado programáticamente los contenidos que se van a abordar. Eso es una cuestión que a mí me parece muy importante explicar, redundar, insistir, que cuando tú tienes una planeación más densa, más rica en detalles, tú eres más dueño del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Evaluación. Evalúe a los estudiantes considerando lo siguiente: la participación en la lectura y elaboración del resumen, la discusión en equipos para delimitar el tema, la forma en que argumentan el tema expuesto. Ojo, ¿no? Alguien puede decir, en tan poco tiempo. Bueno, es un maestro ambicioso, es un maestro ordenado, es un maestro que alienta mucho a que los alumnos tengan una actitud muy comprometida y muy formal. Y cuidado, en una de esas hasta lo consigues, ¿eh? Porque cuando tú eres un maestro que suscita un ambiente así y que puedes hacerte del compromiso de un porcentaje importante de alumnos en tu grupo, va desarrollando ambientes mutuamente, o sea, consensuados, pues. Y es lo que vas a provocar en la mente de tus alumnos. No lo duden, ¿eh? No lo duden. Si eres una maestra formal, si eres una persona muy limpia en tu trabajo, si alientas a los alumnos a actuar en ese tenor, los alumnos se vuelven serios, responsables. No todos, ¿no? Siempre hay algunas ovejas negras, algunas ovejas descarriadas, pero el ambiente que predomina es este, es la vara con la que se mide, y la actividad va desarrollando formas mentales coherentes con el medio ambiente. Pongo un ejemplo más y concluimos. La finalidad de esta clase era tener el contraste de estos dos enfoques, de estas dos modalidades de la planeación. Seamos realistas, predomina la primera. Seamos honestos, hacemos un uso no incorrecto, no quiero tener valoraciones.
no le sacamos todo su potencial a la planeación. Creo que nos ha faltado jugar más con la planeación, ser un poco más ambiciosos en el sentido de que nadie te limita a que tú vayas preparando, enriqueciendo, eh, siendo muy ambicioso con tu actividad. Nadie te está limitando. Tú te limitas y haces un instrumento, voy a decirlo claramente, burocrático para cumplir una formalidad de la escuela. El lunes entreguen su planeación y entregas contenidos programáticos ahí, pero no vienen actividades, no describes a tus alumnos, no tienes un plan B, no sabes cómo abordar una circunstancia que con toda seguridad, bueno, no lo sabes, pero muy probablemente va a suscitarse por la propia característica y la personalidad de tus alumnos. Entonces, no has avanzado realmente sobre una planeación que te permite poner todos estos eventos en función de tus propósitos pedagógicos, más allá de los contenidos. Y perdón, si tú no estás avanzando más allá de tus contenidos, pues ojo, puede que no cubras ni los contenidos, ni los contenidos. Yo creo que aquí esta cuestión de los procesos y los contenidos, o sea, cómo la actividad abocada a desarrollar, abordar y agotar los contenidos, pues suscita procesos intelectuales más generales y que nosotros tenemos que saber cómo esos contenidos van impactando en los procesos psicológicos de tus alumnos, en términos de análisis, en términos de disertación, en términos de formulación de categorías, inferencias, son los procesos psicológicos superiores. Cómo determinados contenidos te pueden dar la pauta para desarrollar esos procesos psicológicos de análisis, crítica, inferencia, ¿sí? De comunicación de las ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque los contenidos son un pretexto, son algo que te dan un pábulo que te alienta a desarrollar intelectualmente aquellos procesos. Un tema muy interesante, ¿no? Voy a cortar abruptamente la clase aquí. Creo que se cumplió así, braceando rápido, nadando deprisa, porque me alcanzaba el tema del agotamiento de la batería, pero me parece que se cumple la idea de contrastar estas dos visiones. Vamos a continuar la clase siguiente haciendo los contrastes. Me parece que esta formalidad que encontramos en el segundo ejemplo nos da para hacer otros contrastes, ¿no? De un maestro más flexible, de un maestro que pondera más aspectos estratégicos, didácticos, que son más asequibles al alumno. Es susceptible de hacer otros contrastes que deben finalmente decidirnos a la cuestión clave. ¿Qué tipo de maestro vas a ser tú? ¿Qué tipo de instrumento de planeación vas a desarrollar tú? ¿De acuerdo? Porque aquí hay una cuestión. Sí hay una autoridad, sí hay una formalidad que cubrir, pero el maestro tiene un rango de libertad enorme al momento de planear y trazar y decidir cómo va a llevar su materia, ¿no? Por eso los maestros somos tan diferentes, tenemos logros tan diferentes, ¿sí? Claro que esto siempre es positivo, pero flaqueamos en esta cuestión de ver en la planeación un instrumento que debe de propiciar un abordaje estratégico que verdaderamente nos ayude, como nos ayuda una herramienta en la mano, para multiplicar las posibilidades, para revolucionar las posibilidades de desarrollar la mente de nuestros alumnos, que finalmente es el propósito del magisterio, ¿no? Es el propósito de la pedagogía. Bien, no me resta más que agradecerles haber estado conmigo.
vamos a vernos en las siguientes sesiones tratando de respetar nuestro horario para que ustedes puedan ceñirse, ¿sí? Y hacer después lo que corresponde en términos de trabajo u ocuparse de su propia vida, ¿no? Que es lo que mejor nos sale vivir. Cuídense mucho, cuídense mucho. Es tiempo de guardar, de ser prudentes. Un gusto estar con ustedes una vez más. Quedo con el pendiente de enviarles el video de la clase anterior, porque le envié un video a Litzy que no era, y edito rápidamente y se los envío a más tardar mañana. Voy a hacer el compromiso. ¿De acuerdo? Cuídense mucho. Nos vemos.